Cooperativa Coopar cumple un nuevo año, 67 jóvenes años. Hablamos con el presidente de su consejo de administración, con el contador Felipe Berruet. Esto nos decía. Felipe, feliz cumpleaños. Gracias, muy amable. En nombre de toda la familia de Coopar, te agradezco. Te agradezco por el aniversario de los 67 años de la cooperativa. Felipe, esta situación de pandemia que estamos viviendo los argentinos, ¿cómo encuentra la Coopar? Bueno, primero, vamos a hacer una aclaración que es útil. Estoy sin barbijo porque tenemos una distancia prudencial, los otros dos, vos como entrevistador y yo como entrevistado, digamos, y en un ambiente donde se supone que no hay posibilidades de infectarse. Primero, porque es importante cumplir con esas formalidades que hacen a la pandemia. Y bueno, la pandemia, ya contestando tu pregunta, la pandemia lo agarró a la cooperativa en plena cosecha, o sea que la cooperativa terminó de procesar su ciclo productivo. Tuvimos una cosecha entre regularmente buena y buena, cayó un poco bastante la soja, que por ahí es el caballito de batalla del sector agropecuario, ¿viste? No sé si vos lo leíste, un 22% dice la Bolsa de Cereales de Entre Ríos que disminuyó la producción de soja en Entre Ríos. Un 20% en una economía como la nuestra es mucha plata. ¿Se siente? Se siente, sí. Se siente en el bolsillo. Y sobre todo cuando el sector agropecuario, su ingreso está fijado por dos variables, que es el valor del dólar y el acopio de cereal que produce. Si baja el acopio de cereal que produce y el dólar lo tenemos estancados, tus ingresos bajan, porque bajó una de tus variables y tus gastos aumentaron. O sea que ahí tenés un problema ya no financiero, sino económico, donde tus niveles de gastos se ven incrementados y tus niveles de ingresos se ven disminuidos. ¿Entendés? Es complicado. Pero bueno, comparado con el problema de la pandemia, esto es un problema netamente económico. Felipe, ustedes tienen abiertos varios frentes donde comercializan productos ya con destino a exportación. Vamos a hablar de cerdos en primer lugar, ¿te parece? Bueno, sí, la cooperativa tiene una granja porcina que produce, para ser gráfico, para que lo entienda todo el mundo, ¿viste? Chanchito. Los chanchitos se los entregamos a nuestros productores lo engordan, se hace un capón de 120 kilos y esos capón van a faena para el mercado local. Ya hace bastante, hace como un año, no, tal vez menos, 8 meses, que empezamos a pergeñar con 5 granjas, colegas de Córdoba, más 5 granjas de Entre Ríos, la posibilidad de exportar. Entonces, creamos con estas granjas de Córdoba, que son del grupo de Pormax, que creamos una empresa que se llama Exportmax, que es la exportación de Pormax. Y bueno, y estamos ahí ya en las gateras como para empezar en cualquier momento. Estamos culminando los papeles, culminando los trámites, a ver si podemos incursionar en la exportación de cerdo, de carne de cerdo. A ver, no son fortuna, no son cantidades industriales ni millones de dólares, pero es un camino que nosotros queremos abrir, porque el mundo, como el mundo va a ser distinto cuando salgamos de la pandemia, cuando el mundo, la Argentina y la provincia de Entre Ríos salga de la pandemia, va a ser todo distinto. Nosotros desde el Consejo de Administración la queremos tener en la cooperativa con muchos frentes abiertos, cosa de que pueda alguno de ellos transformarla en alguna ruta a seguir, que puede ser la exportación de alimentos. El grano nuestro, transformado en carne, ojalá pudiéramos salir con cortes, pero bueno, yo creo que lo que el mundo va a precisar es comida y queremos estar ahí. Cuando el problema aparece y vos estás ahí, es muy distinto que cuando el problema aparece y vos recién estás pensando cómo solucionarlo. Felipe, vamos a seguir hablando de exportación, pero en este caso de semillas también.
están trabajando con la República Oriental del Uruguay. Sí, sí. La cooperativa participa en un semillero nacional que es semilla de soja, que es Santa Rosa, al cual yo tenía la presidencia hasta fines del año pasado. Y dentro de esa sociedad teníamos un socio uruguayo, un socio de la República Oriental del Uruguay. Y bueno, se establecieron comunicaciones sociales y económicas, por supuesto. Y entonces Uruguay no es un productor de semillas porque es poca la superficie. Vos sacás la cuenta que Uruguay maneja más o menos unas 3 millones de hectáreas de siembra. Entonces ellos, producir semilla para su nicho de venta por ahí es un poco costoso, entonces siempre se provee de semilla, tanto de Paraguay como de Brasil como de Argentina. Bueno, con este socio uruguayo encontramos que a ellos les hacía falta semilla de colza, que no eran productores, que hay un nicho para ahí, y bueno, la cooperativa, como ya era productor en una asociación que tenemos con el INTA Paraná desarrolló una colza que se llama Macacha, la cooperativa la comercializa y la reproduce, y de ahí salió una exportación piloto este año a Uruguay, que ojalá sea el principio de otras cosas. Volvemos a lo mismo, siempre hay que estar con alguna puertita abierta porque uno nunca sabe cómo va a salir de esto. Pero siguiendo con lo que ustedes van abriendo, también vienen trabajando con Internet. Sí, pero eso ya es un pensamiento más largo plazo. A ver, el Consejo de Administración de la cooperativa siempre trata de pensar en algunos temas un poco más allá de lo que la vista te puede dar. Entonces, nosotros siempre veníamos comentando en el Consejo de Administración que años vista, 10, 15, tal vez antes, la pandemia apuró un poco los plazos. La comunicación por internet va a ser prácticamente lo que es la luz eléctrica o el gas. Una necesidad prácticamente, te diría, imprescindible para cualquier hogar. Y bueno, entonces la cooperativa ahí anda buscando incursionar. Hay cosas todavía muy verdes, hay cosas que están más maduras. Sería para pueblos chicos como Aranguren o de la zona, Hernández, Seguí, qué sé yo, pero más que nada pensando en lograr un buen servicio de comunicación de Internet. ¿Entendés? Estamos hablando de fibra óptica domiciliaria, que es una cosa que por ahí no es tan común en el medio donde nosotros estamos, donde hay fibra óptica hasta un nodo y después se distribuye por cable. Nosotros estamos tratando de incursionar en ese rubro de manera de producir un buen servicio a nuestros asociados. Felipe, volvamos al tema Pondesur, donde ustedes son socios. ¿Cómo es la realidad del sector porcino hoy? Mira, el sector porcino hoy es complicado en el sentido de que, si bien está colocando su producción, se le cayó bastante el precio de venta, ¿no es cierto? Lógico, de algunos aspectos que hacen con la pandemia, digamos, ¿entendés? Qué sé yo, disminución del consumo, de los cortes premium, al no haber restaurante, al no haber confitería, entonces por ahí los cortes premium del cerdo hay que reubicarlo. Pero bueno, eso también, el hecho de la pandemia también habilitó que en las casas particulares se cocinara más. Entonces hay más salida de fresco, hay otros cortes que hay que presentarlo. Si vos te has escuchado seguramente, aparecieron otras carnicerías en Paraná. Pondesur está por abrir una en Nogoyá, estamos pensando en Victoria. O sea, ha producido movimiento donde nosotros pensábamos que íbamos a tener más escollo por razones de la pandemia. La verdad que hemos tenido sorpresa al tener un poco más de movimiento en la empresa Pondesur, de las cuales formamos parte. Y son de las cosas que uno dice, no sé cómo salimos de esto. Igual es seguro que no. ¿Entendés? Pero no sabemos cuando se libere la pandemia o cuando este país vuelva a ser normal,
no va a ser la normalidad que teníamos, va a ser otra normalidad casi seguro. Y bueno, la cooperativa quiere estar lo mejor preparado para eso. Y bueno, nosotros lo proveemos a Pondesur, San Fernando, que otra granja, lo provee de Pondesur, y hasta ahora Pondesur está colocando los capones que engorda en sus propias granjas. Y bueno, es un negocio y es una rama que a nosotros nos permite convertir grano en carne. Si a eso nosotros lo llegamos a poder exportar y lo extrapolamos, y bueno, la imaginación por ahí te lleva a que haya que aumentar la cantidad de granja, que haya que aumentar la cantidad de empleados, haya que aumentar la cantidad de frigoríficos, haya que aumentar un montón de cosas. Pero hay muchas cosas que se van a ir viendo con el tiempo, a medida que esto se vaya deslumbrando. Ustedes forman parte de FEDECO, forman parte de la mesa de enlace. ¿Cómo ven la situación de las cooperativas en general? Mirá, casi todas las cooperativas, digamos, están en la misma situación, digamos, de incertidumbre que vive el resto de la economía. Nosotros no somos una isla, ¿no es cierto? Tal vez el sector agropecuario es el que todavía tiene algunas herramientas como para poder defenderse ante la inmovilidad económica. Vos imagínate, si vos vas a hablar de una pyme textil, pobre, esa está prácticamente destruida, ¿no es cierto? Pero bueno, el sector cooperativo es un sector que tiene algunas características que el común de la gente por ahí no lo entiende. ¿En qué sentido? Que si bien nosotros tenemos una actividad económica importante, tenemos una actividad social también importante. Entonces hay algunos aspectos donde no todo es negocio. La solidaridad, la comprensión, la espera, la responsabilidad social, son valores que nosotros los tenemos muy arraigados, donde forman parte de nuestra importancia como objetivo, y no lo económico solamente. Así que bueno, digamos, la cooperativa es una cooperativa que se encuentra, la nuestra, yo hablo por la nuestra porque las demás no las conozco, es una cooperativa que se encuentra sólida y preparada para una nueva campaña que va a ser complicada en lo climático, ya nos avisaron los climatólogos. En lo económico, opinar de nuestra bendita Argentina en lo económico unas semanas vista es muy complicado, pero los números van a ser muy ajustados, la economía va a ser muy complicada, así que bueno, por lo menos la cooperativa nuestra se quiere preparar en lo agronómico lo mejor posible para encarar esta nueva campaña, que ya tenemos casi el trigo sembrado. ¿Han recibido algún beneficio económico las cooperativas en esta pandemia? No, específicamente, beneficio económico específico, no, digamos, hemos tenido, a ver, creo que tampoco corresponde, digamos, en el sentido de que nosotros hemos podido desarrollar nuestra actividad. En realidad lo que deberíamos nosotros tener sería una posibilidad de tener un horizonte, a ver, alguien que nos diga a nivel provincial o nacional para dónde vamos a ir. Digamos, creo que eso es lo que está precisando toda la ciudadanía en general y nos incluye a nosotros. Digamos, a ver, está bien, estamos en este problema, lo estamos solucionando con un poco o con bastante cuarentena, ¿no es cierto? No va a ser la cuarentena eterna porque no podemos. Entonces, una vez que nosotros salgamos de esto, ¿qué rumbo vamos a tomar? ¿A dónde vamos a apuntar? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el trayecto? Porque eso es lo que estamos precisando, es definir qué es lo que vamos a proponernos como agente económico a futuro. Y creo que pasa por ahí, la incertidumbre y los interrogantes es lo peor que le puede pasar a una economía. Y estamos hablando de una empresa que es netamente productora económica, ¿viste? ¿Cuál es tu opinión sobre la medida que tomó el gobierno provincial de arreglar los números del impuesto inmobiliario rural sin el consenso necesario, que era lo que se
venía prometiendo desde las esferas políticas. A ver, cuando vos tenés una interacción con un sector, yo me imagino porque nunca he sido funcionario, cuando vos tenés interacción con un sector, uno siempre tiene que cuidar de preservar la credibilidad en lo que uno dice. O por lo menos nosotros cuando desde la cooperativa hablamos con un productor o con un proveedor o con un funcionario, nunca podemos decir aquello que no podemos cumplir. O sea, nunca libramos cheques que nosotros no podemos pagar, hablando en criollo. Entonces, cuando veníamos con el sistema impositivo, hablando con el gobierno provincial sobre el inmobiliario rural, veníamos en conversaciones que lo vamos a definir, que falta tiempo, que mirá, que esto, que lo otro. Se viene la pandemia, y en medio de la pandemia el gobierno provincial le aumenta un 50% en promedio el impuesto inmobiliario, alegando que eso era la inflación anual. ¿Está? Bueno, no te voy a decir nada nuevo porque yo ya lo he dicho. Si el gobierno provincial va a utilizar como índice de ajuste la inflación, bueno, utilicémoslo en todo. Entonces, que actualice los montos para que seamos pyme, porque eso los tiene congelados, no los actualiza por inflación, que actualice algunos números que te permitan ajustar por inflación, pero no que sea algo, digamos, algo tan burdo que ofenda la inteligencia del productor. Y lo salpica a todo el mundo el impuesto inmobiliario rural. Porque el tipo que alquila el campo tiene que aumentar el arrendo, y el que aumenta el arrendo perjudica al colono, y el colono ya tiene sus propios dramas como para todavía asumir costos ajenos. Entonces es toda una cadena. No nos hemos acostumbrado los entrerrianos y los argentinos que la economía es una suma de engranajes interrelacionados entre sí. Entonces, cuando uno produce un movimiento en uno, no produce un movimiento en vacío, produce un movimiento que ocasiona otro movimiento. Entonces eso complica, y no estamos hablando de un 2%, un 4%, estamos hablando de un 50%. Entonces eso yo creo que fue una pésima señal para el sector agropecuario. Vamos a sumarle algo más. Con el gobierno anterior nacional, el gobierno de la provincia había firmado el pacto fiscal, donde nosotros estábamos liberados de sellos y ingresos brutos. Bueno, cuando sube la nueva administración, el gobierno provincial desconoce la firma del pacto fiscal, o sea que estamos vueltos grabados con ingreso bruto y con sello. O sea que tenemos un impuesto que iba a salir y no salió, que es sello, un impuesto que iba a ser para los grandes y ahora es para todo el mundo, que es ingreso bruto, y un aumento del 50% del impuesto inmobiliario rural. Conclusión. No podemos hacer siempre las mismas soluciones a los problemas y esperar que sea distinta la solución. O sea, hace 40 años que este gobierno, que la administración de los gobiernos de la provincia, su única solución es aumentar impuestos. Y van a ocasionar siempre las mismas reacciones. Hay que buscar otra forma, hay que buscar otros modos. Hay montones de formas de reactivar la provincia, de mantener la estructura pública, pero aumentando impuestos no se desarrolla nada. Ningún agente financiero va a venir a apostar a una región donde no tiene seguridad jurídica en cuanto a que no te aumenten los impuestos de un día para el otro en un 50%. Y así, no te puede gustar, es otra cosa. Pero nadie va a apostar al sector agropecuario en Entre Ríos con el impuesto inmobiliario que tenemos. No va a apostar nadie. ¿Entendés? Es muy sencillo. Acércate a alguna inmobiliaria y preguntarle cuántas fueron las últimas ventas de campo que se produjeron en la provincia. Hay miles de campos en venta y no se vende ninguno. Porque no es rentable la actividad. Y ahí que entra. Y ahí entra todo. Un combo que tiene responsabilidades en la economía nacional y provincial. Altos impuestos, dólar trancado, retenciones. ¿Querés que pase a enumerar? Camino, conectividad,
distancia a una ruta, qué sé yo, montones de cosas. Felipe, una pregunta más y con esta cierro. ¿Qué perspectivas le ves a la Argentina post pandemia? Mira, es muy atrevido de mi parte decirte va a pasar esto. Lo que te puedo decir es que más o menos dice todo el mundo, no tengo ni idea qué es lo que va a pasar. Lo que sí me animo a asegurar es que no va a ser la misma. Ni la misma Aranguren, ni la misma Entre Ríos, ni la misma Argentina después de la pandemia. Se van a modificar los comportamientos normales. A lo mejor va a haber otra normalidad, pero no la que nosotros teníamos pensado. Eso seguro. Es de lo único que estoy seguro. Felipe, vos sos un hombre del cooperativismo. Sí o sí la pregunta es obligada, porque tenés una relación más que directa con la producción. Tu idea sobre la expropiación de Vicentín que quiere realizar el Poder Ejecutivo Nacional. Porque iba a decir el gobierno, pero no es el gobierno, porque el gobierno implica los tres poderes. Y acá es el Ejecutivo. Sí, obviamente yo, digamos, no le encuentro justificativo. No. A ver, no hay ninguna razón de peso para que el gobierno nacional esté destinando recursos humanos que este país precisa para otra cosa, para ocuparse de ese tema. No hay ninguna razón de peso, salvo alguna que puede ser ideológica, que la desconozco. Pero estamos hablando de política, en ese caso. En ese caso estamos hablando de política y ahí yo no puedo opinar porque no sé la ideología política que tiene con este tema el gobierno nacional. Pero digamos, desde el punto de vista económico, digamos, hay un sinnúmero de razones que ellos emitieron que se voltean en 2 segundos. Por ejemplo, seguridad alimentaria no está en riesgo, olvídate. Preocupado por los pequeños y medianos productores que no han cobrado de Vicentín. Si vos querés resolverle, si vos sos Alberto Fernández y querés resolverle el problema a los pequeños productores que los clavó Vicentín, sacarle las retenciones. Y vos le resolvés los problemas de cuajo. Porque vos, de 2 camiones de soja le estás devolviendo 1. Le estás duplicando su ingreso. Así que si vos le sacás las retenciones, le resolvés toditos los problemas. O sea, desde el punto de vista económico, expropiar Vicentín no tiene mayor importancia. Desde el punto de vista político, de política agropecuaria estoy hablando, no política partidaria, Vicentín es un actor más en el concierto de los actores que exportan, ¿no es cierto? Tiene aproximadamente el 10% del mercado granario. Era una empresa de capital netamente nacional, ¿no es cierto? Y le competía en inferioridad de condiciones a otras exportadoras que tienen mucho más peso, que ya las conocemos, que son todas las que están instaladas en el Gran Rosario. Pero esas son extranjeras. Esas son extranjeras. A ver, otro argumento, ¿no querés que se extranjerice eso? Y bueno, vamos a nacionalizarlo a COFCO, a ver cómo te va con el Estado chino. Y Vicentín es la única de capital nacional. Ahora, si vos estabas preocupado por Vicentín para que no la compre, hay montones de formas de ayudarla desde el Estado, que es la expropiación. ¿Entendés? Por eso te digo, desde el punto de vista, no hay ninguna razón, ni tampoco había ningún apuro. ¿Entendés? No hay apuro por expropiar Vicentín. ¿Por qué? Y porque montones de empresas que realmente les pegó mal Vicentín, ¿no es cierto?, crearon sus anticuerpos o están preparados como para tener una solución parecida a la de Vicentín. A ver, no analicemos el comportamiento de Vicentín, porque no es nuestro caso. A mí no me importa saber, indudablemente que estuvo mal administrada porque entró en cesación de pago. Pero bueno, uno puede entrar en cesación de pago por un montón de razones. Digamos, si vos tenés un hotel en Mar del Plata y entras en cesación de pago en plena pandemia, es lógico. ¿Por qué?
Y porque está prohibida la actividad hotelera, está cerrada. ¿Está? Pero bueno, en este caso de Vicentín, ¿no es cierto?, hubo una mala administración, entró en cesación de pago, como han entrado otras empresas durante toda la vida económica de las naciones. Y para eso hay un proceso que está estipulado por ley. Ese proceso estipulado por ley es, entro en cesación de pago, puedo hacer un acuerdo extrajudicial con los acreedores, que no se dio. Para eso entonces voy a un concurso preventivo en la justicia, y en la justicia el juez me dice, usted hizo las cosas muy mal, le voy a intervenir a la empresa, usted justifica su accionar, sigue administrándola, qué es lo que va a hacer, cómo le va a pagar. No se pone de acuerdo, le decreto la quiebra. Se venden los bienes, se pagan las deudas. Ese es el proceso natural. A ver, en lo que yo enumeré, ¿a dónde estaba la urgencia? ¿A dónde estaba el problema? ¿A dónde estaba la inconsistencia? ¿A dónde? El Estado Nacional separó el Poder Ejecutivo y dijo, me voy a quedar con Vicentín. Eso es lo que entre líneas el sector agropecuario leyó, que venían por una empresa del sector sin justificativo racional. Sin justificativo racional. Porque entonces, con esos mismos argumentos falaces, pueden ir en contra de cualquier otra empresa. Y eso es lo que el banderazo del sábado plantó. No estamos defendiendo a Vicentín, ni estamos defendiendo a la familia Vicentín, ni estamos defendiendo a la oligarquía, ni estamos... La gente tiene que entender que lo único que se estaba defendiendo es que cuando una empresa tiene problemas hay un proceso que la ley establece y hay que respetarlo. Y lo tienen que respetar yo como ciudadano, vos como periodista, el gobernador como gobernador y el presidente como presidente. Todo el mundo en este país somos ciudadanos y hay que respetar las leyes. Y eso es lo que plantea el sector que hizo el banderazo, que no solamente fue agropecuario, que hubo mucha gente de los pueblos del interior que se sumaron a eso. Creo que fue muy importante. En Nogoyá, por lo menos, fue una manifestación importante y eso que es una ciudad chiquita. Felipe, muchas gracias. No, gracias a vos y un saludo para vos y para todos los que te escuchan. Gracias.